Hablemos acerca de la situación epidemiológica de nuestro país. Siguen preocupando estos datos que diariamente obtenemos a través de la página del Ministerio de Salud. 22 fallecidos por COVID, según el último reporte. Hablamos de 157 pacientes que están en una unidad de terapia intensiva y los últimos casos confirmados 743. ¿Qué podemos decir con este escenario, doctor Tomás Mateo Valmeñi? Muy buen día. Lina, buen día Juan Carlos, buen día a la gran audiencia de Telefuturo, NPI. Mira, estamos en una meseta, la parte alta del brote. Si ustedes se fijan, en las últimas 3, 4 semanas estamos teniendo un porcentaje que va entre el 20 y el 30% de positivo de los testeados. Sí. Eso habla de que estamos amesetados, no superamos eso, pero tampoco bajamos. Lo ideal sería, vamos a darnos cuenta que estamos bajando y que estamos en un periodo de latencia del brote cuando lleguemos a un 10% de positivos de los testeados. Hoy todavía seguimos en la parte alta y creo que esto nos va a acompañar durante unas cuantas semanas que involucraría el mes de octubre todavía. Claro, porque de hecho mirando lo que ocurrió en países europeos, sucedió que estuvieron en su etapa más crítica durante 2 o 3 meses inclusive, y es lo que también nos está pasando ahora, doctor. Es así, nosotros comenzamos a ver la curva el 1 de julio. Ahí comenzamos el ascenso el 1 de julio, pasó todo julio, agosto y está pasando septiembre. Son los 3 meses correspondientes, que son 8 a 12 semanas que duran los brotes epidémicos. Esta es la primera ola. Eso no significa que después nosotros no tengamos pequeñas olas más localizadas y que tengamos siempre que estar con esas medidas de freno y Sí. prueba-error. ¿Qué significa? Podemos tener medidas restrictivas ante esta flexibilización que se está dando ahora a nivel del territorio patrio. Sí, correcto. Ahora, doctor, tanto se habla también acerca del tratamiento para esta enfermedad, los medicamentos que se van utilizando, y sabemos que todo es muy dinámico también de acuerdo a lo que ustedes como profesionales van probando en los servicios, en las unidades de terapia. Y estuve fijándome en un artículo que habla de algunos medicamentos que son claves para el tratamiento. Remdesivir y dexametasona. Sí, mira, nosotros hemos aprendido mucho, el mundo ha aprendido mucho en estos 9 meses de pandemia, ¿verdad? Hoy es diferente el abordaje del paciente con la COVID que en el mes de marzo, abril o mayo. Sí. Hoy sabemos que el diagnóstico tiene que ser precoz, la detección de los signos de alarma tiene que ser precoz, que una internación a tiempo es positiva, que el oxígeno ayuda, que evitar las complicaciones con la enoxieparina de los fenómenos tromboembólicos salva vidas, que la dexametasona mejora la oxigenación a nivel pulmonar y que el remdesivir y otros análogos del mismo disminuyen la replicación del virus y por ende el daño al tejido pulmonar y a otros órganos. Hoy tenemos también el plasma del donador convaleciente, que en los primeros días de enfermedad es muy útil, y estamos dejando un poco de lado y llevando al extremo el uso de la respiración asistida a través de respiradores, que en un principio de la pandemia era la panacea. Hoy sabemos que tenemos que intentar, de todas, intentar no llevar al paciente a un respirador, porque ahí se complican aún más las situaciones. Correcto. Entonces, nada más para reiterar, con relación al remdesivir, lo que hace es frenar la replicación del virus propiamente, doctor. Es así mismo, Carolina. El remdesivir es un inhibidor de una enzima del virus, la polimerasa, que hace que el virus no se pueda multiplicar. Por más que no se habla de multiplicación en virus, se habla en bacterias de multiplicación. Acá en virus se habla de replicación, que no haya mayor cantidad de virus en el tejido de las vías respiratorias y pulmonar principalmente de los individuos afectados en forma severa por la COVID. Y con eso obviamente facilitamos el trabajo al sistema inmune que pueda controlar la infección, y el daño tisular, el daño pulmonar es menor, y las consecuencias de que haya menor daño pulmonar, que es la falta de oxígeno, hace que no se presenten esas complicaciones tan severas como son los fenómenos tromboembólicos
y esa tormenta inflamatoria inmunológica que tanto habíamos hablado en los primeros meses de la pandemia. Correcto. Y con relación al dexametasona, mejora la oxigenación. ¿Este es un producto o un fármaco que se utiliza para todos los pacientes que ya entran a una unidad de terapia intensiva, doctor? Sí, la dexametasona es un fármaco muy antiguo, muy utilizado en los tratamientos médicos, principalmente en los problemas alérgicos, asmáticos, de hiperactividad bronquial, de inflamación de los bronquios, en las enfermedades autoinmunes. Es un medicamento altamente conocido dentro del mundo médico. Nosotros los utilizamos con mucha frecuencia y sí, lo que se ha visto es que en aquellos pacientes que tienen alteración ya en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, la dexametasona colabora en forma importante. Y no utilizamos a dosis alta, usamos a dosis máximo de 8 miligramos día, que es prácticamente una dosis basal. Correcto. Con relación a la donación de plasma, todos los pacientes con COVID-19 que se recuperan tendrían que donar. ¿Eso sería lo ideal, doctor? Eso sería lo ideal. Todo aquel paciente que fue infectado, sea con síntomas o sin síntomas, una vez que haya pasado los 14 días del ciclo biológico, tiene entre el día 14 y el día 30 para donar el plasma, y con eso, ¿el plasma qué es? Es la parte líquida de la sangre donde están las proteínas, que son los anticuerpos, que nosotros podemos infundir a otro paciente enfermo y le estamos dando ya anticuerpos formados que inmediatamente actúan para bloquear la acción dañina del virus. Con un donador se sacan 3 paquetes de plasma y uno puede salvar 3 vidas. Significa que hay que estimular esta campaña de comunicación de que todo aquel recuperado de la infección, no hace falta ni que haya estado enfermo grave, Sí, ni enfermo moderado, done el plasma. Es un procedimiento sencillo, gratuito, no te saca más de 1 hora de tiempo, y con eso estamos viendo que los resultados son maravillosos. Más del 95% de los pacientes que recibieron plasma en sala de hospitalización se han recuperado, y muy pocos pacientes de los que recibieron, fueron 3 o 4, pasaron a terapia intensiva, y de esos 3 o 4, casi todos salieron con vida de terapia intensiva. Significa que es una terapia coadyuvante que ayuda espectacularmente a la recuperación y al control de la infección por la COVID. Es fundamental, doctor, esto que nos estás mencionando, porque eso quiere decir que toda persona que haya dado positivo, aunque el cuadro haya sido leve, aunque simplemente haya sido como una gripecita cualquiera, digamos, es muy relevante que se acerque esa persona a donar y que de esa manera se pueda ayudar a aquellos pacientes que están internados. Me parece que todos tenemos que insistir mucho, por lo tanto, con esto, doctor. Por favor, nuevamente, si podés dirigirte, por último, a la población joven de nuestro país, porque veíamos también algunas estadísticas de lo que ocurre, sobre todo en el Departamento Central, que la mayoría de los pacientes que están con COVID son personas muy jóvenes, doctor. Sí, yo quiero dirigirme a las personas jóvenes principalmente, que son aquellas que están en la vida laboral activa, Sí. y les ruego que no lleven la COVID a su casa, porque en sus casas probablemente tengan un abuelo o un padre con algún tipo de comorbilidad o de afección crónica, y en ellos, en este tipo de pacientes, el impacto puede ser severo, inclusive en los niños muy pequeños. Estamos viendo complicaciones de los estadios post-COVID, es decir, el niño que tuvo la COVID, que pasó prácticamente asintomático y después de 3 a 4 semanas de haberse curado, presenta una enfermedad que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es bastante grave. Entonces, ese individuo joven que hoy está saliendo a trabajar, es importante que antes de llegar a casa tenga la conciencia de lavarse las manos, de darse una ducha, de evitar el contacto estrecho con sus familiares, y fuera de la casa evitar todas aquellas actividades que no sean esenciales, como el trabajo, evitar la aglomeración, el asado, el tereré. El tereré, seguimos viendo que la gente se sigue contagiando en rondas de tereré. Sí. Hay que evitar estas reuniones sociales. Este es el momento donde todos tenemos que poner el mayor esfuerzo. Estamos en la parte alta de la curva, si así la gente entiende. Sí. Estamos amesetados, y esto indica que estamos con un 25% de positividad en los detectados, lo que habla de una alta circulación comunitaria, y tenemos la obligación
moral y ciudadana de cuidar al grupo más vulnerable, que es el mayor de 65 años, el niño pequeño o aquel individuo de cualquier grupo etario, de cualquier edad, que tenga una enfermedad que comprometa su sistema inmune. Correcto, doctor. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Carolina, un placer poder conversar con usted y un abrazo a toda la gran teleaudiencia. Muchísimas gracias. Así conversábamos con el doctor Tomás Mateo Valmella acerca de estos aspectos que son tan importantes y que nos describen perfectamente la situación epidemiológica de nuestro país con relación a esta pandemia.